Buenas tardes. Vamos a comenzar con el ejercicio del método de la fuerza, pero ahora con la aplicación de variación de temperatura. El examen del semestre pasado fue método de la fuerza, pero les metió en un empotrado eh, lo que era el tema de asentamiento. El ingeniero suele meter siempre para el primer parcial o asentamiento o temperatura. Siempre uno de esos dos efectos, ¿no? Resortes casi no, pero de todos modos igual lo vamos a ver. Entonces, cuando ustedes tienen temperatura como es un ejercicio hiperestático, suele ya haber un poco de complicaciones con el tema del orden, ¿no? Entonces, es recomendable antes de iniciar, sí, se está grabando la ayudantía para el que pregunta en el chat. Entonces, antes de iniciar, es recomendable sacar los valores de K1 y K2, que son los coeficientes de temperatura. Entonces, yo lo que hice fue, antes de comenzar a hacer el cálculo, predefinir cuáles son mis ejes locales, ¿no? Para la barra 1 ir de izquierda a derecha, para la barra 3 de derecha a izquierda, y para la barra 2 de abajo hacia arriba, viéndolo desde el lado derecho. Entonces, barra 1 y 3, como tienen la misma variación, o sea, por arriba 45 y por debajo menos 5, de la misma forma lo va a tener la barra 3, por encima 45, por debajo menos 5. Primero calculo su inercia, ¿no? Debido a que ambas tienen las mismas dimensiones de sección, 20 por 60, ¿no? Y también la misma variación de temperatura. Entonces hago ese cálculo en metros y me da que la rigidez es 7560 toneladas por metro cuadrado. Y ya como la barra 2 tiene otras dimensiones, saco la rigidez para esa barra 2, 2240 toneladas por metro cuadrado. Ahora sí, viene el tema de la variación de temperatura. Entonces, para la barra 1.3, como le decía, lo hago junta porque tiene la misma variación en ambas barras. Entonces, delta TI, comienzo a restar temperatura inicial menos el T sub 0, siendo el T sub 0 la temperatura natural o inicial con la que comenzamos el ejercicio. En este caso, nos están dando una de 15 grados centígrados. Entonces, hacemos la resta. Temperatura interna, que siempre, recuerden, la interna es la que se encuentra fuera de los ejes locales, ¿no? O sea, la que se encuentra dentro de los ejes locales es la externa, ¿no? La T sub E, esta que está aquí. O sea, la de 45. Y la interna es la opuesta, ¿no? La que se encuentra fuera del par de ejes locales adoptados. O sea, en este caso, menos 5. Entonces, la interna aquí es menos 5. Menos T sub 0, que es 15. Resto me da el delta TI menos 20 grados centígrados. Y lo mismo con la delta T, temperatura externa, que es la temperatura que se encuentra entre los ejes locales, 45, menos el T sub 0, que es dato, 15 grados centígrados. Resto estos valores y me da que la variación de temperatura externa es 30 grados. Aplico la fórmula para el caso 1, que es el promedio de ambas temperaturas multiplicado por el alfa, ¿no? Que es el coeficiente de variación lineal, que siempre va a ser dato del ejercicio. Reemplazamos todo con su signo, ya tengo valor de K1. Y el K2, la fórmula es similar, solamente que se resta la temperatura interna con la externa, y en lugar de dividirla entre 2, que es el promedio, lo dividimos entre H, ¿no? Siendo H la altura del elemento, ¿no? O la altura de la viga. En este caso la altura llega a ser 60, ¿no? Entonces colocamos 0,6. Esa es la diferencia entre fórmulas, ¿no? K2, que es el coeficiente para flexión. Opero y me queda menos 1 sobre 1200. El mismo proceso de cálculo, para no hacerlo tan largo, lo vamos a hacer para la barra 2, para calcular K1 y K2, siendo la temperatura externa la que se encuentra entre los ejes locales. En este caso sería menos 5. Y la interna sería de también menos 5, ¿no? Entonces aquí se encuentra. Interna menos 5, externa menos 5. Y el proceso de cálculo es exactamente el mismo, ¿no? Cuando es una propiedad, ¿no? Cuando las temperaturas tanto externas como internas son iguales, el K2 en los cálculos suele dar 0.
o siempre tendría que dar 0 y solo existir variación normal, ¿no? Que es un valor de K1. Entonces, yo tengo aquí una estructura que es hiperestática porque tiene un empotrado. Si solamente fuera empotrado, fuera isostático. Pero además del empotrado, tiene un apoyo móvil. Entonces, este apoyo móvil o apoyo por demás hace que esto sea hiper, ¿no? Con una carga de 2 toneladas. Entonces, con eso yo determino el grado hiperestático total, que llegaría a ser el externo más el interno. Como es estructura abierta, el interno sabemos que es 0. Y la temperatura externa digo que es 1, entonces el grado hiperestático total es 1. ¿Y por qué dije que es 1? Número de reacciones en los apoyos hemos visto que es 4. 3 del empotrado y 1 del apoyo móvil. Y las ecuaciones de la estática, como no hay articulaciones, es 3, ¿no? Entonces sería esto 4 menos 3. Esto es negativo. Me queda 1. Ahora sí. Entonces me queda de esa forma. 3. Estructura isostática equivalente. O sea, recuerden que esta estructura, en caso de pregunta teórica, es la estructura tal cual, pero en lugar de colocar los apoyos que hacen que mi estructura sea hiper, lo reemplazo con una carga redundante, ¿no? En este caso, el apoyo que me estorbaba para que esto sea ISO era el apoyo móvil. Entonces yo en su lugar coloqué una carga con valor desconocido, que yo ya la llamé X1. Entonces, quitando ese apoyo y colocando en su lugar una carga, esto automáticamente se convierte en una estructura isostática, ¿sí? Isostática. Entonces, ya con esta estructura isostática equivalente a la que llamamos E, puedo hacer la superposición de efectos. Digo, estructura de subcero. ¿Qué es la estructura de subcero? Es la estructura con todas las cargas que yo tengo, ya sean las de gravedad, que es la de 2 toneladas, y las de variación de temperatura, que esas también llegan a ser cargas, ¿no? Y lo único que no tengo que colocar en la estructura de subcero son las cargas incógnitas, ¿no? X1, X2, X3, etc. Esas no se colocan. Entonces, esta es la estructura de subcero. A esa le sumamos la estructura S1, que es la estructura vacía, totalmente vacía, con solamente la incógnita X1, ¿no? A la que nosotros damos un valor unitario. O sea, X1 va a valer 1 tonelada. Y todo esto multiplicado por X, ¿no? Entonces, vamos al siguiente paso, al paso 4. Paso 4 es el análisis de la estructura E sub 0. Entonces, aquí está la simbología de las reacciones, recordando que el segundo subíndice, en este caso 0, 0, 0, me indica en qué estructura me encuentro, ¿no? En este caso, la E sub 0 va a hacer que todos los segundos subíndices de mis reacciones sean 0, 0, 0, para tener un mayor orden, ¿no? Y aquí está la carga de 2 toneladas. Entonces, vamos a hacer el cálculo de reacciones de las reacciones que se encuentran en el empotrado, con solamente la carga de 2 toneladas, ¿no? Para la estructura de subcero. Entonces me dan estos valores. Momento 1, 0 es el momento aplicado en el punto 1 de la estructura E sub 0. Me dio 4 toneladas en sentido horario. La vertical del punto, aplicada en el punto 1, pero de la estructura E sub 0, valió 2 toneladas y en este caso no existen reacciones horizontales. Listo. Ahora vamos al análisis de las barras, ¿no? Entonces yo separo aquí la barra 1, me queda, respetando los ejes locales que hemos adoptado, la carga de 2 toneladas. Entonces puedo sacar la ecuación de momento, ¿no? Aquí, ¿por qué el momento es negativo? Ya lo hemos visto, ¿no? En realidad, yo lo que tengo que hacer es sacar un pequeño diferencial de barra, un pequeño pedacito, esto hizo 2, y decir, la carga de 2 toneladas, ¿qué le está haciendo a la barra? Si sacamos un momento con respecto a este punto, que es el punto del corte, ¿no? Como hemos visto en residuo, gira en sentido antihorario. Y esa carga, o toda carga según la teoría de isostática 1, va a tener su reacción con el mismo valor, pero en sentido contrario.
Entonces, nosotros hemos visto en isostática 2 que cuando hay dos momentos antihorarios, ¿qué le va a pasar a mi viga? ¿Cómo se va a deformar? Se va a deformar así, ¿no? O sea, la parte superior se va a traccionar y las fibras inferiores se van a comprimir. Cuando pasa eso, el momento es negativo. Entonces, a eso se debe que esta ecuación de momento a multiplicar 2 por x, que es la distancia del corte, sea negativo, porque la fibra superior se tracciona y la inferior se comprime. ¿Ok? Esa es la verdadera opción. Ahora la barra 3. La barra 3 lo mismo, me voy de derecha a izquierda. Como fíjense, la barra está vacía, o sea, no hay absolutamente ninguna carga, la ecuación de momento es 0. Y por último me voy de abajo hacia arriba. Solamente se encuentra la carga normal de 2 toneladas y el momento de 4 toneladas. Saco ecuación de momento y la de momento es 4 y la ecuación de fuerzas normales es menos 2. Aquí automáticamente, como no hay cargas normales en la barra 1, digo su ecuación de normal es 0. Aquí como es vacía, igual, la ecuación de normal es 0. Aquí la coloqué porque sí tiene un valor que es distinto de 0. 2. Negativo, ¿por qué? Porque está comprimiendo, ¿no? Entonces, perfecto. Hago el mismo análisis para la estructura E sub 1. Coloco la estructura E sub 1 y la estructura E sub 1, vamos a hacer esta pequeña corrección. Solamente tiene que tener las cargas de la incógnita, ¿no? No tiene que tener otra carga. Entonces tiene que quedarme así. No tiene que tener ni la gravitacional de 2 toneladas, ni tampoco las cargas por temperatura. Esa es de la estructura de sub 0. Entonces solamente tiene que tener la carga que es incógnita con un valor de 1 tonelada, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces para esta única carga volvemos a calcular estas reacciones. Análisis de la estructura de sub 1. Entonces volvemos a calcular las reacciones. Como no es una carga horizontal, la horizontal va a ser 0. Esta llega a ser la H11. H11. O sea, la horizontal aplicada en el punto 1 de la estructura es 1. Y listo. Sacamos la B11, 1 tonelada, y la M11, 4 toneladas. O sea, el momento aplicado en el punto 1 de la estructura es 1, momento vertical aplicado en el punto 1 de la estructura 1, igual a 1 tonelada. Listo. Tenemos los tres valores de las reacciones. Barra 1. Hacemos de nuevo el análisis para las ecuaciones de momento, como está vacía, no tiene valores. Barra 3, igual, me voy de derecha a izquierda, x1 vale 1 tonelada, saco esa ecuación de momento. En este caso es positiva porque pasa lo siguiente, ¿no? Hacemos un corte aquí, sacamos este pedacito de barra, que sería más o menos así. Entonces, por derecha, ¿qué hay? Hay una carga de 1 tonelada. Si hago un momento en el corte, que es donde siempre se hace, ¿cómo va a girar esa carga de 1 tonelada? Con respecto a X, en sentido horario, ¿no? Entonces aquí lo coloco, gira en sentido horario. Y la teoría de ISO 1 me dice que toda acción tiene su reacción con el mismo valor, pero en sentido contrario. O sea, colocamos aquí 1 en el otro sentido. ¿Y cómo se va a deformar la viga? La viga se va a deformar así, cuando tienen dos momentos, uno, el de la izquierda horario y el de la izquierda antihorario, ¿no? Hacen que la viga se deforme así. La fibra superior se comprime y la inferior se tracciona. Eso en la teoría de ISO 2 hemos visto que representa un momento positivo. Entonces por eso este momento de aquí de la ecuación me dio con signo positivo. ¿Por qué? Según la teoría, porque la fibra superior se comprime y la fibra inferior se tracciona. Entonces 1 por X, 1 por X, o sea X, ¿no? Y como está yendo en sentido horario, o mejor dicho antihorario, de derecha a izquierda, o mejor dicho con esta aplicación, tiene signo positivo.
Perfecto. Borramos esto y vamos a la siguiente barra. Barra 2. 1 tonelada, 4 toneladas. Y volvemos a sacar las ecuaciones de momento y de normal. La normal ya es positiva porque está traccionando. Y el momento positivo ya lo hemos visto por qué. 4. Por último, el ejercicio estaba corto, no estaba largo. Tenemos que hacer la tabla. Normales n sub 0, o de la estructura de sub 0, colocamos sus valores, teniendo la barra 1, barra 2 y barra 3. Las ecuaciones m sub 0 igual, la enlistamos en la columna, en su correspondiente barra. Lo mismo para la normal de la estructura 1 y lo mismo para los momentos de la estructura 1. Y en x colocamos siempre el valor 0 inicial y en el segundo término el valor de la longitud de las barras 2, 3 y 4. Cálculo de los desplazamientos. Bueno, aquí está la cosa, o aquí está lo nuevo del ejercicio. Cuando hablemos de asentamientos y temperatura, el único, al único término de delta a la que se le afecta la fórmula son a todas las que tengan el segundo subíndice como 0. Eso si quieren anótenselo. Cuando hablamos de asentamientos y temperatura, a los únicos delta que se le afecta la fórmula o su ecuación de Moore es a los delta que tengan el segundo subíndice como 0. O sea, delta 1, 0, delta 2, 0, delta 3, 0, delta 4, 0. Solamente a los que terminan en 0 se le va a afectar o por asentamiento o por temperatura. A los delta 1, 1, delta 2, 1, delta 3, 1, delta 3, 2, delta 2, 2, etcétera, a los que no terminen en 0, a eso no se los toca. Aunque tenga temperatura o error de montaje, no, perdón, temperatura o asentamiento, a eso no se los toca, se los trabaja tal cual. Entonces veamos cómo afecta la fórmula cuando yo tengo un delta que está sometido a temperatura y que su segundo término vale 0. Esta es la fórmula general que ustedes de seguro la han visto en análisis matricial, ¿no? Entonces, esta solamente se tiene que afectar para los delta que tienen su segundo término como 0. Entonces, fíjense, a la ecuación de Moore se le tiene que aumentar la variación por temperatura debido a fuerzas normales y a la variación por temperatura debido a esfuerzos de momento o a momentos flectores, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer eso con el delta 1, 0. Queremos para el delta 1, 0. Entonces en lugar de i colocamos 1. Donde haya i colocamos 1. Para el delta 1, 0. Vamos a ver qué dice la fórmula. Entonces en lugar de i coloco 1 y aquí j vale 0. Aquí K1B. ¿1 qué significa? El K1. El 1, sabemos que el K1, los K1, ¿a quién representa? Representa a los esfuerzos normales. ¿Y qué me quiere decir este segundo subíndice? Me está diciendo que esta va a ser el contador que va a variar las barras. Por ejemplo, el K11, ¿qué sería? Sería el K1, o sea, el K1 de las normales de la barra 1. ¿Qué sería aquí el K12? El K1 de las normales, pero de la barra 2. Y el K13, el K1 de las normales, pero de la barra 3. Y lo mismo para el K2. K2 de quién es de los momentos. Y este B es el contador de las barras. O sea, voy a sacar una integral de K21, un K22 y un K23. Entonces aquí está, ya lo tenemos, la fórmula lista para reemplazar. Fíjense que solamente tengo que reemplazar aquí la integral de M10 y los términos de normal y de momento, ¿no? Entonces voy a traer aquí adelante estos valores que me van a servir. Para la barra 1, 3, aquí tengo su rigidez y tengo sus K1 y K2. K1 es la variación de temperatura debido a fuerzas normales y K2 la variación de temperatura debido a esfuerzos de momento, ¿no? Para la barra 1, 3 y para la barra 2. Aquí está, ¿no? Lo tenemos a mano. Hagamos los reemplazos. Entonces, primero, ¿qué nos dice la fórmula? Reemplacemos todas las integrales M1, 0. Entonces sacamos aquí M1 por M0 se anula, ¿no? En la primera fila, porque aquí tiene un 0. 0 por menos 2x, 0. Entonces no hay necesidad de hacer esa integral. A la siguiente fila, fila 2.
M1 0 o M1 vale 4 y M0 vale 4. Entonces esta integral sí se tiene que reemplazar. Aquí está 4 por 4, M1 por M0, M1 por M0, aquí está 4 por 4, M1 por M0. Entre la rigidez, ¿qué rigidez pongo? 7560 o 2240. Es dependiendo de la barra en la que esté sacando las ecuaciones, ¿no? Este 4 y 4, ¿de qué barra la estoy sacando? Este M1 y M0. Fíjense, la estoy sacando de la barra 2. Entonces, por lo tanto, la rigidez EI tiene que ser de esa barra, pues, ¿no? De la barra 2. Aquí está. Saco este 2240 aquí abajo. Y por último, el rango de la integral, que yo lo saqué de esta fila, el 4 y 4. Entonces, la integral va a ser de 0 a 3. Listo. Más la siguiente integral, que es el siguiente M1, 0. M1, X, y M0 vale 0. O sea, 0 por X, 0. No hay necesidad de anotar esa integral porque ya sabemos que va a ser 0. Listo, ya acabé con estos términos. Me pasa ahora los términos de las fuerzas normales. Entonces, el K1 y comienza a variar las barras. Para la barra 1, después para la barra 2, después para la barra 3. Si yo quiero sacar el K1, 1, o sea, el K1 de la barra 1, me fijo que me está pidiendo el valor de sus normales, ¿no? Entonces yo digo, a ver, la barra 1 tiene ecuación de la normal N1. No, es 0. Entonces la omito, porque ya sabemos que la integral de 0 me va a dar 0. Para la K1, 2, yendo a la siguiente barra que es la barra 2, ¿cuál es el valor de su normal? Vale 1. Entonces sí lo puedo reemplazar. Yo digo la integral de 1 ds, aquí está. La integral de 1 ds va a ir de 0 a 3. Va a ir de 0 a 3. Aquí está. 0 a 3. ¿Y qué valor de K1, 2? Que este es el K1, 2. O sea, el K1 de la barra 2. Entonces, ¿de quién tengo que colocar su K1? De la barra 2. Porque acá hay dos K1, ¿no? K1 de la barra 1, 3 y K1 de la barra 2. Entonces, este sería el K1, 2. Porque estoy sacando este valor de quién? De la barra 2. Entonces, este K1, 2 es el K1, pero de la barra 2. Barra 2, su K1 vale menos 2 por 10 a la menos 4. Entonces, este valor es el que coloco al lado de esta integral. Menos 2 por 10 a la menos 4. Sumo el siguiente término, siguiendo esta fórmula. Ahora el K1 de la siguiente barra, que es la barra 3, ¿no? Esta de acá. ¿Cuánto vale su normal? Que es lo que me pide el ejercicio. Vale 0. Su N1 vale 0, ¿no? Según la formulita. Ni modo, ahí acabó. Ahora me voy al siguiente término de mi ecuación de Moore, que es la ecuación de momento, ¿no? Entonces, igual, quiero sacar el K2, sabiendo que el K2, ¿qué es? Es el valor de los coeficientes de cambio de temperatura, pero a flexión. Entonces, el K2, y este B es la variación o un contador de barra. K2 de la barra 1. K2 de la barra 1. O sea, ¿cuál es la ecuación de momento de la M1 de la barra 1? Vale, aquí está, 0. Lo omito, no hace ningún efecto. ¿Cuál es el K2 de la barra 2? El K2, 2. Voy a la barra 2 y digo cuál es su ecuación de momento M1. Entonces avanzo, acelera y digo, vale 4. Entonces hago esa integral. Entonces yo digo, a ver, aquí, la integral de M1 vale 4. ¿Y de cuánto a cuánto es esa longitud? De 4. De 0 a 3 metros. ¿No? Porque estamos hablando de esa fila. De 0 a 3 metros. Uy. ¿Qué más? Tengo que multiplicarlo por su coeficiente K2, 2, ¿no? Entonces, de este 4, ¿cuál es su K2, 2? K2, 2. O sea, el K2 ¿de quién? De la barra 2. Busco. Barra 1, 3, barra 2, aquí está. ¿Cuál es su K2 de la barra 2? Vale 0. Vale 0. Entonces, si yo multiplico esto por 0,
de nada me va a servir qué valor me salga acá. Va a ser nulo, va a ser 0. Entonces, por eso esta integral de aquí no la estoy incluyendo aquí, porque ya sé yo que vale 0. Sigamos. Ya hicimos el K2, 1, el K2, 2. Ahora vayamos con el K2 de la barra 3. El K2 de la barra 3. Aquí está barra 3, me voy hasta el K de la ecuación de momento. M1 obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto me dio? X. X. Entonces, en lugar de el momento, reemplazo X, ¿no? En lugar de M1 reemplazo X. Aquí está. Y los parámetros están de 0 a 4. De 0 a 4. Y al lado multiplico el K2 de la barra 3. Entonces busco el K2 de barra 3. Aquí está la barra 3. Busco cuánto vale su K2. Vale menos 1 sobre 12.000. Menos 1 sobre 12.000. Listo. Ya reemplazamos todas las integrales. Ya no hay nada más que reemplazar con esta fórmula para temperatura. Y puedo hacer la suma. Podemos hacer la suma. Entonces borro todo esto y digo, el delta 1, 0 va a ser igual, sumando estas integrales, a 0,01416190476. ¿No? Listo, ya tengo ese valor asegurado. Como no hay más, como es solamente una incógnita, ya no tenemos más valores que terminan en 0. Vamos a los desplazamientos con segunda terminación o con segundo subíndice distinto a 0, que llega a ser el 1, ¿no? Delta 1, 1. Aquí ya no hay variación. Solamente había el uso de esta fórmula, es solamente para los delta que tienen el segundo subíndice como 0. Delta 1, 0, delta 2, 0, delta 3, 0. Para los demás se usa tranquilamente la ecuación de Moore simplificada, donde solo se multiplican las ecuaciones de momento. Entonces aquí está delta 1, 1. Esta parte, bueno, ya la hemos visto. Y directamente tenemos el valor que delta 1, 1 vale 55 sobre 2268. Entonces, aquí tendría que multiplicarse el M11, ¿no? M1 por M1. Entonces, si le tocara ese caso, tiene que repetirse 2 veces la multiplicación. Por ejemplo, aquí la barra 1 para el M1 tiene que multiplicar este valor 2 veces, 0 por 0 se anula. Para aquí 4 por 4, aquí está. Y para aquí X por X. Perfecto, delta 1, 1. ¿Qué más? Por último, resuelvo el sistema de ecuaciones, que este es el sistema que me he planteado. Delta 1, 0 más delta 1, 1 por X1. Reemplazo los siguientes valores. Yo tengo valor de X1, que era el valor de la fuerza vertical que adopté al principio, ¿no? Y con esto puedo calcular las siguientes reacciones, con la ecuación de superposición de efectos, ¿no? Por ejemplo, en la estructura isostática equivalente quiero calcular cuánto vale B sub 1. Ahora reemplazo, digo, esta B sub 1 en la estructura E, ¿cuánto se llama? ¿O cómo se llama? Se llama la B1 de la estructura de sub 0. Y esta E1 se llama la B1 de la estructura de sub 1 por X1. Hago los reemplazos correspondientes y obtengo que la vertical en 1 es 2,58399 toneladas. Y podemos hacer lo mismo con el momento en el empotrado. Entonces tenemos un valor de 1,66404 toneladas por metro. Por metro. Y por último, una vez que tenemos las reacciones con el método de superposición de efectos, terminamos con los diagramas de los esfuerzos internos para las fuerzas normales, fuerzas cortantes y momentos fluctuantes. Y con eso ya tenemos el ejercicio terminado.